Bendiciones para todos. El Eterno les bendiga grandemente. Eh, Vamos a dar inicio el día de hoy para el devocional Corbanot. Para el devocional Corbanot del día de hoy, que corresponde el Teilim 78. Teilim 78 del versículo 1 al 10. Eh, Me gustó mucho ese Teilim porque concuerda mucho con todo lo que se ha predicado, con todo lo que se ha predicado en estos días, tanto nuestros pastores como nuestros ministros y hermanos. Pues para dar inicio, amados, vamos a dar gracias, vamos a bendecir al Eterno diciendo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheheyanu vekimanu vegiyanu las malas. Hemos dicho: bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien ha mantenido nuestras vidas, nos ha sostenido y nos has permitido llegar hasta este tiempo. Bendito Eterno. Y decimos, como vamos a leer su hermosa palabra, vamos a tocar su hermosa palabra, decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Amén. En español es: bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Amén. 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 Bueno, vamos a avanzar aquí en este día, amados hermanos. Para el día de hoy, como bien les mencionaba, el Teilim 78. Teilim 78 del versículo 1 hasta el versículo 10. Y como título hemos recibido los testimonios y la fidelidad. Veamos y tengamos un poquito de recuento, las prédicas que nuestro pastor Perley ha tenido durante todos estos días, específicamente tanto el testimonio que tiene que tener una mujer, lo que es tener o dar o ser una mujer virtuosa, lo que es el testimonio de un hombre y cómo ser un hombre virtuoso, tras el hecho pues alineando y alineando todo el tema de la parashá Ayeshará, la parashá que acabamos de ver, que es Toldot, cómo los testimonios y la fidelidad son visibles frente a todo lo que hemos visto. Y me gustó bastante ese tema porque nos permite tener un complemento, pero también poner una finalidad a todo lo que hemos visto y a todo lo que hemos aprendido, y ver cómo todo se desenvuelve y cómo todo tiene un fin y un específico propósito, cómo todo debe desembocar en dos acciones que hoy queremos trabajar: los testimonios y la fidelidad. Entonces, amados, Teilim 78 en el nombre de Yeshua Mashiach es un masquil, poema contemplativo. Escucha, pueblo mío, mi Torah. Aquí está Asaf, seguimos con las intervenciones de Asaf, seguimos con los salmos, los teilín de Asaf, diciendo: escucha, pueblo mío, mi Torah, inclinen su oído a las palabras de mi boca, que voy a exponer un tema, disertaré de las lecciones del pasado, cosas que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos han contado. No las ocultaremos a nuestros hijos, contaremos a las generaciones venideras las alabanzas de Adonai, su poderío y las maravillas que ha hecho, pues estableció un decreto en Jacob, ordenó una Torá en Israel, encargó a nuestros padres que la diesen a conocer a sus hijos, para que la conozca la generación futura, los hijos que han de nacer, para que los que van levantando la cuenten a sus hijos, para que pongan en Elohim su confianza y no olviden las obras de él, sino que observen sus mandamientos, para que no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación de corazón inconstante, y cuyo espíritu fue desleal a él, como los arqueros armados efraimitas, que volvieron la espalda en el día de la batalla, no cumplieron el alianza de Elohim y rehusaron seguir en Torah. Baruch Hashem, amados. Entonces, amados, eh,
Bastante importante y muy, muy acertado este Tehilim. Si vamos a mirar los primeros versículos que podemos ver en este Tehilim, prácticamente dice: escucha, pueblo mío, mi Torá, inclinen su oído a las palabras de mi boca. Y es lo que nosotros, como expositores, como ministros, líderes, queremos que las personas que están aquí en este momento recibiendo este mensaje y las que van a recibirlo en un futuro, e inclinen su oído, presten atención. Sabemos que muchos de nuestros hermanos en este momento se encuentran trabajando, pero ojalá el Eterno disponga ese oído presto, ese oído abierto para recibir la palabra. Porque dice Asaf, y por medio del Eterno, obviamente, que voy a exponer un tema, disertaré de las lecciones del pasado, cosas que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos han contado. No las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Adonai, su poderío y las maravillas que ha hecho. Pues estableció un decreto en Jacob, ordenó una Torá en Israel, encargó a nuestros padres que la diesen a conocer a sus hijos. Y amados, pues la traducción específica o la traducción más acercada para la palabra decretó, o la palabra original es testimonio. Estableció un testimonio en Jacob. O sea, todo lo que le pasó a Jacob, todo lo que hemos estado estudiando y vamos a seguir estudiando en las parashas que vienen, nos dejan ver la vida, nos dejan ver su vida para que nosotros corrijamos la nuestra. Es algo muy importante que tengamos en cuenta esto, que nos permiten conocer los testimonios de Jacob, así como nos permiten conocer los testimonios de nuestros padres, de nuestros antepasados, de nuestros patriarcas, para que nosotros corrijamos nuestra vida, para que nosotros corrijamos nuestra forma de vivir, para que evaluemos cómo estamos viviendo y revisemos qué estamos haciendo, ya que esto es una parte muy importante, amados, porque los testimonios que nos deja la Torah nos dejan ver o de pronto, nos dan un panorama que da esperanza y que nos llena de fe. No sé si a usted le ha pasado que usted se sienta a hablar con una persona y esta persona le cuenta su testimonio, esta persona le abre su corazón y le cuenta las cosas por las cuales ha pasado, o simplemente hablan de Torah y usted en ese momento es fortalecido por el testimonio de esa persona. En ese momento usted se llena de fe, de esperanza, por medio de que usted se ha dado cuenta de que el Eterno ha levantado a esta persona, todo lo que el Padre ha hecho en medio de esta persona. Es importante ver cómo se manifiesta, cómo el Eterno nos permite ver, nos permite conocer. Y lo podemos ver en Deuteronomio 4, específicamente el versículo 9, donde dice: solamente tengan cuidado y vigílense a ustedes mismos diligentemente por todo el tiempo que vivan. Esta palabra a mí me encanta, porque si estamos hablando de los testimonios en Jacob, el Eterno lo deja muy claro. Dice: solamente tengan cuidado y vigílense a ustedes mismos diligentemente por todo el tiempo que vivan, para que no se olviden de lo que vivieron para que no se olviden de lo que vieron con sus propios ojos, para que estos estatutos no se desvanezcan de sus corazones todos los días de su vida. Antes bien, enséñenselos a sus hijos y nietos. Es importante ver cómo el Padre, el Eterno, siempre nos ha dejado claro. Nos ha dejado claro, y lo comentaba el pastor Humberto, lo comentaba, bueno, lo han venido comentando bastante en todas las intervenciones que han hecho los pastores, vuelvo y repito, las predicaciones, el contar, el transmitir la información, el transmitir el testimonio, el que el testimonio sea parte vital
de la relación que hay en una familia, que las palabras, que los testimonios, que las tradiciones sean vitales, de una vital importancia en la conversación de la familia. Estas historias se pasaban de generación en generación por la costumbre que había, por la costumbre que permanecía. Porque pues en esa época, en la época de nuestros patriarcas, en la época de nuestros padres, obviamente que las redes sociales ni el televisor existían. Y lo que pasaba en medio de las comidas, en medio de las noches, antes ya de ir a dormir, en medio de las fogatas, era que la Torá les era recordada, las historias de nuestros padres, las historias de Jacob, las historias de Israel, eran contadas y eran transmitidas de generación en generación por medio de estas circunstancias, por medio eh, de estas costumbres que día tras día, año se fortalecían por medio de las generaciones. Por eso el Eterno lo deja claro, que nos vigilemos, que nos vigilemos diligentemente en todo momento, para que no se nos olviden lo que hemos vivido, para que no se nos olviden las historias, los testimonios que hemos recibido de la Torá, que hemos recibido de la palabra del Eterno. Que no se nos olvide lo que hemos encontrado en su bendita y hermosa palabra. Que no se nos olvide que el Eterno nos ha enviado y nos ha entregado su bendita palabra, nos ha mostrado su caminar. Por eso es tan importante que nosotros como familia transmitamos, reafirmemos, reforcemos las tradiciones, reforcemos la Torá en nuestros hijos y no solamente en nuestros hijos, en todos los que nos rodean cuando estamos frente a una mesa, cuando estamos en una mesa. Que en nosotros esté siempre la palabra del Eterno, porque era la única forma la cual el Padre puso para transmitir estas enseñanzas, para dejar un testimonio de generación en generación. Lamentablemente hoy en día se ha perdido esta costumbre. Se refuerza y se reafirma mucho en Shabbat, porque buscamos leer, porque buscamos participar de la Torah en Shabbat, pero se ha perdido la costumbre en el resto de la semana. Se ha perdido la costumbre del poder hablar de Torah, de poder hacer comentarios de pronto de los estudios de la parashá, de alguna pregunta que se tenga, alguna duda que se haya tenido durante la mañana, durante el día, del estudio de la Torah. Se ha perdido esta costumbre y la costumbre, la Torah oral, se ha dejado de transmitir de una manera constante. Por eso nos enfocamos mucho en los días de Shabbat en asegurarnos que los elementos, que los simbolismos que están dentro de la mesa sean evidentes y sean claros para las generaciones que se están levantando. Es muy importante, amados. Pero si continuásemos nosotros en el versículo y hablando referente a lo que es el Tehilim 78, dice el versículo 6 y 7, para que la conozca la generación futura, los hijos que han de nacer, para que los que se han levantado la cuenten a sus hijos, para que pongan en Elohim su confianza y no olviden las obras que Él, sino que observen sus mandamientos, para que no olvidemos las obras de Él, del Elohim, del Eloa viviente, sino que observemos sus mandamientos, amados. Y es muy importante, amados, este para es muy importante, porque el conocer la historia, el conocer la verdad, el conocer la tradición, el conocer el testimonio, es para que adquiramos fidelidad y responsabilidad, amados, para que guardemos la Torá del Eterno, para que no sea como los que salen corriendo en medio de las pruebas. Porque si algo nos mantiene firmes a nosotros, si algo nos mantiene firmes es el conocer y entender lo que ha sucedido, el ver la mano poderosa del Eterno, cómo se ha manifestado en nuestras vidas, y sobre todo
cómo se ha manifestado en la vida de nuestros patriarcas, en la vida de nuestros padres, en la vida de los profetas, en los testimonios que quedó por medio de los apóstoles, todo el testimonio y toda la dirección que nos dejó nuestro Adón Yeshua Mashiach. Seguimos en Deuteronomio, pero ya en el capítulo 32, el versículo 7, donde dice, recuerden cómo eran los días de antaño, consideren los años de épocas pasadas. Y aquí algo muy importante, da un mandamiento y para todos los que son hijos, dice, pregunta a tu padre, amados hijos, para todos los otros que estamos aquí conectados, para todos los que eh, tienen sus padres en Torah, o, y los que no tienen sus padres en Torah, esa palabra padre puede decir, pregúntale a tu líder, pregúntale a tu pastor. Es fundamental, es sumamente importante, porque por medio de una pregunta se desarrolla toda una conversación donde la fe y la fidelidad, la esperanza y el guardar el mandamiento se forman uno solo y se vuelve una base sustentable para nuestro diario vivir. Por eso es importante que recordemos cómo eran los días de antaño. Por eso es que nosotros repetimos para allá tras para allá un ciclo nuevamente, porque es importante estar recortando, estar viendo cuáles fueron los errores, pero también cuáles fueron las victorias. Estar recordando cuáles fueron los mandamientos y estar viendo cómo se desenvolvió todo este conocimiento para poder aprender a obedecer un mandamiento. Por eso dice, pregunta a tu padre, él te dirá, a tus ancianos también, ellos te informarán. Este para es muy importante, amados, porque nos lleva a ponerle sentido directo, nos lleva a adquirir fidelidad y responsabilidad, a recordar, y es algo muy importante, amados, que tengamos esto muy en claro. Cometíamos nosotros anteriormente un error y era que declarábamos palabra por todo lado, a toda hora, en oración, en ayuno, en ruego, con lágrimas, en risa, en acción. Declarábamos palabras al aire y esperábamos que se cumplieran y le poníamos fe. Y bendito el Eterno en medio de su misericordia, claro, algunas se cumplieron. Hay testimonios por montón cuando nosotros orábamos por orar o hablábamos la palabra y la dejábamos en el aire, pero algo muy importante y lo contaba, lo parafraseo de pronto un poco, lo que el ministro Shohan decía el día de ayer en el Corbanot, eh, este miedo de que no se cumpla la palabra, este miedo de que no seamos escuchados, de que la presencia del Eterno no esté. Pero hay algo que lo garantiza, hay algo que garantiza que si yo digo, como hizo con Abraham, lo hará conmigo. Porque es que anteriormente nos mofábamos, nuestra boca se abría diciendo, es que maldecirán a los que nos maldigan y bendecirán a los que nos bendigan. Y todo lo que pise la planta de nuestro pie será mío, y proclamo y declaro y decreto, y mejor dicho. Pero se nos olvida una condicional muy importante, amados. Se nos olvida una condicional la que nos abre la puerta para que esa palabra se haga vital y se haga realidad en nuestra vida. Y es la obediencia, es el cumplir el mandamiento. Cuando yo cumplo el mandamiento, cuando yo conozco, recuerdo lo que nuestros padres vivieron, cuando yo conozco y recuerdo lo que nuestros padres hicieron, cuando yo tengo por sentado el error que cometieron por no cumplir los mandamientos y tengo el mandamiento a la mano y lo cumplo como tal y vivo una vida de temor reverente y de obediencia, esto me da la autoridad para poder tomar el testimonio que recogí del pasado, traerlo al presente y pedirle al Padre que lo haga visible en mi vida. Nosotros podemos orar por muchísimas cosas, pero no contamos con los requisitos que deben presentarse delante del Eterno.
Por eso el Padre siempre es muy enfático en cómo se deben hacer las cosas y sobre todo a nivel de los sacrificios. Es muy enfático de la clase de animales, de la clase de sacrificios que se van a dar, porque hay un parámetro, hay una norma que se debe cumplir. Asimismo con los mandamientos, amados. Nosotros no podemos pretender que el Eterno sea Adonai de los ejércitos y nos defienda, o sea Adonai el que provee, si nosotros no estamos obedeciendo su palabra y en nuestra mente no está el recordar lo que nuestros padres dijeron. El compromiso que hizo Jacob con el Eterno cuando dije, si prosperas todos mis pasos y me das bien y me haces el bien a donde quiera que yo vaya, de todo lo que recibiré te daré el diezmo. Pero nos quedamos con la parte de que si prosperas mis pasos y haces el bien a donde quiera que yo vaya. Por eso es importante conocer, amados, para que lo conozca la generación futura, para que por medio de nuestra vida de testimonio, los que vienen detrás de nosotros se levanten con el conocimiento, se levanten con el peso necesario, para que los que se van levantando le cuenten a sus hijos, para que pongan en Elohim su confianza, porque yo puedo confiar, es impresionante, porque cuando yo obedezco, yo puedo confiar que el Eterno hará. Cuando yo no vivo de acuerdo a la Torá, yo no puedo confiar en que el Eterno hará porque no estoy bajo el requisito, no estoy bajo el estándar que el Eterno ha trazado. Mi confianza no está visible, no puedo tener confianza por más palabra y por más versículos y más Biblia que yo diga, si no estoy viviendo en obediencia, si no estoy viviendo en un mandamiento, pues amados, la confianza poco a poco se va a ir menguando y la fe poco a poco se va a ir retirando, porque no estamos con el sustento y con la seguridad que nos da el cumplir el mandamiento. Y cumplimos el mandamiento porque tenemos el conocimiento, porque tenemos la sabiduría, porque hemos adquirido y hemos visto hacia atrás, hemos visto lo de antaño, hemos visto lo del pasado y nos ha dado la firmeza para poder sostenernos en el presente. Fundamental, amados. Por eso, si seguimos y continuamos ya acercándonos casi al final de la parte del Tailín, dice aquí el versículo 8 y seguimos con este para. Esos para son muy importantes. Para que no sean como sus padres, generaciones tercas, rebeldes, generación de corazón inconstante y cuyo espíritu fue desleal a él. Cuando esta palabra dice a él, quiere decir él, el Eloa, el Elohim, específicamente el Eloa, es la contracción de Eloa, él. Entonces, amados, eh, miramos acá que es muy importante este para, como estábamos hablando, qué pena, me fui un poquitico. Vamos a mirar Segunda de Reyes 17, el 13. Pero antes de lo que veamos, antes de que lo leamos, amados, este para es para no cometer los errores de nuestros padres, como lo deja claro el versículo 8. Dice, para que no sean como sus padres. Pero aquí debemos tener mucho cuidado, amados, porque muchas veces nosotros, si no hemos tenido un buen ejemplo de nuestros padres, ¿qué es lo que se levanta en nuestro corazón? O si nosotros hemos sido heridos por nuestros papás, por los que nos engendraron, por no querer parecernos a ellos, muchas veces nosotros terminamos siendo iguales que ellos, por querer de pronto poner distancia de sus malas decisiones, las volvemos nosotros a repetir. Nos empeñamos tanto en no parecernos a nuestros padres que terminamos repitiendo la misma historia de ellos. No queremos ser tan diferentes, tan distintos a ellos, que terminamos repitiendo lo mismo y siendo iguales, idénticos o hasta peores que ellos. Pero es importante y lo deja muy claro el versículo 8. Si aprendemos de los errores de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros patriarcas, aún de nuestra propia familia, si aprendemos de los errores de los que nos engendraron, de nuestra madre, de nuestro padre, pues esos son los únicos objetivos de la Torá, amados, de mostrarnos el testimonio,
El objetivo de la Torá, uno de sus objetivos que quedan claros, es mostrarnos el testimonio, mostrarnos el para que en ese para haya fe y esperanza. Porque si vemos como los errores que cometió Jacob, si vemos los errores que cometió Abraham, Isaac, los errores que cometió varios personajes o la mayoría, porque todos cometimos errores y todos nuestros padres y antepasados cometieron errores, pero si el Eterno los permitió que se quedaran ahí para que nosotros viéramos y no aprendiéramos de ellos. Me encanta, a mí me encanta la Biblia, amados, porque es un libro de errores, es un libro de decepciones, un libro donde se ve cómo el hombre lucha por mantenerse en la santidad, por mantenerse en el camino recto. Y a pesar de ello, comete los errores, comete un error tras error, malas decisiones por aquí, malas decisiones por allá, y en medio de todo ello se levanta y busca el corazón del Eterno. Y esto debe ser precisamente testimonio para nosotros. Debe ser testimonio para que nosotros aprendamos de ello. Dice Hechos 7 del versículo 44. Lo puse en específico, va a ser el 51, pero lo puse desde el 44 para tener un poquito de contexto. Dice, la carpa del testimonio la tenían nuestros padres en el desierto, según ordenó aquel que mandó a Moshe hacerla según el diseño que había visto. Y nuestros padres la recibieron en sucesión, hasta que bajó Yahushua, Josué, la introdujeron cuando entraron en la tierra poseída por las naciones que expulsó el Elohim de delante de nuestros padres. Allí permaneció hasta los días de David, quien alcanzó favor delante de Adonai, y pidió que se le permitiera proveerle una morada a Elohim de Jacob. Aunque fue Shlomo quien le construyó una casa, pero el Altísimo no mora en casas hechas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tarima, y la tierra, la tarima de mis pies. ¿Qué clase de casa me podrán edificar? Dice Adonai. ¿O qué lugar para que repose? ¿No hizo mi mano todo esto? Y viene el versículo 51. Testarudos, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al espíritu de santidad, como hicieron sus padres, así hacen ustedes. Y esto es bastante confrontante, amados, porque haciendo un pequeño análisis y revisando, es muy probable, tiene un alto porcentaje que el hombre vuelva a recoger los mismos errores de sus padres, que el hombre vuelva a cometer los mismos errores de sus antepasados, que el hombre vuelva a cometer los mismos errores de sus padres. Tiene un alto porcentaje de probabilidad que suceda. Dice el versículo 9, como los arqueros armados efraimitas que volvieron la espada el día de la batalla, no cumplieron la alianza de Elohim y rehusaron seguir su Torah. Entonces, amados, haciendo memoria de los hechos del pasado, cuando Efraín o las 10 tribus del norte rechazan a Roboam, el hijo de Shlomo, creo que tocamos varias cositas el corbanot pasado. Las 10 tribus del norte, Efraín como tal, rechaza a Roboam por la dictadura que iba a levantar. Se apartan y comienza este proceso de apartarse del reino del sur. Comienza a apartarse de sus hermanos. Las 10 tribus que se fueron, comienzan a apartarse de Yahudá y de Manasés. Aunque la distancia, obviamente, para que existiese esta distancia, comenzó a pasar tiempo tras tiempo, tiempo tras tiempo. Se fueron olvidando del pacto de unidad que tenían con el pueblo, se fueron olvidando de la fidelidad y del compromiso que habían hecho de mantenerse unidos como un solo pueblo. Efraín
Lamentablemente tiene la tendencia a olvidar. Efraín tiene la tendencia a olvidar las cosas del Eterno. Efraín tiene la tendencia a separarse, a alejarse, a hacerse a un lado, a empezar a poner distancia entre, entre el convenio, entre el pacto, entre la obediencia. Efraín tiene la tendencia a alejarse. Damos Deuteronomio 31:15, donde el Eterno le está revelando y le muestra a Moshe. Dice, Adonai apareció en la carpa, en una columna de nube, la columna de nube que se le había posado a la entrada de la carpa. Adonai le dijo a Moshe, tú vas a yacer pronto con tus padres. Este pueblo se extraviará. Entonces, tras las deidades extranjeras en su medio, en la tierra en la que van a entrar, me abandonarán y violarán mi alianza que hice con ellos. Entonces mi ira se encenderá contra ellos y los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Serán presa fácil y les vendrán muchos males y problemas. Y dirán en ese día, ciertamente es porque nuestro Elohim no está en nuestro medio que nos han venido estos males. Sin embargo, yo mantendré mi rostro oculto en ese día por causa de todo mal que han hecho al olvidarse a otras, al volverse a otras deidades. Por eso, escribe este poema y enséñalo al pueblo de Israel. Ponlo en sus bocas para que este poema sea testigo contra el pueblo de Israel. Estamos hablando del cántico de Moshe. Y es impresionante, el Eterno de antemano le dice a Moshe, el pueblo se va a extraviar, el pueblo se va a ir, el pueblo va a retroceder, al pueblo se le va a olvidar lo que yo hice con ellos, se le va a olvidar de dónde los saqué. Pero es fundamental, amados, que se transmita el testimonio y el testimonio genere fidelidad. Porque recordemos lo que acabamos de decir, a Efraín se le olvida el pacto. Efraín tiene la tendencia a olvidar. Efraín tiene la tendencia a hacerse a un lado, a poner distancia. Efraín tiene la tendencia a avanzar y a contaminarse, a buscar otras culturas, a buscar otros dioses. Y este es un panorama que queda muy claro en el libro de Oseas, en el libro del profeta Osea, donde el Eterno dice, castigaré a Efraín, dejaré caer mi ira sobre él, pero a Yahudá lo mantendré firme, porque han guardado mi palabra y han guardado mis mandamientos. Y esto hasta el día de hoy se ha repetido, amados. Efraín sigue disperso, ya gracias al Eterno comienza a despertar y comienza a volver. Y esperamos ese momento cuando vengan por miriadas. Pero Yahudá siempre se ha mantenido firme, a pesar de que cayó y a pesar de que ha caído, y muchas veces lo cuenta, lo podemos ver en la Torá, muchas veces ha caído, pero se ha levantado y ha mantenido la palabra, ha mantenido el mandamiento. Hoy en día nosotros como pueblo de Israel, nosotros como israelitas, nos levantamos esperando ser un solo pueblo. Nos levantamos y esperamos que Efraín vuelva. Nos levantamos y esperando que Yahudá vuelva, que Yahudá reconozca al Mashiach para volver a ser uno solo. Entonces nosotros, que ya hemos despertado, los de la casa de MS Shalom y obviamente todas las casas que están guardando Torah, todas las congregaciones que guardan Torah y creen en el Mashiach Yeshua, estamos esperando que estos dos pueblos vuelvan, que Efraín termine de regresar y que Yahudá despierte. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que mantenernos firmes, amados, en el predicar la palabra, en el enseñarla a nuestros hijos, en el enseñarla a las personas que están a nuestro alrededor, en dejar claros los testimonios y las proezas de fidelidad que el pueblo de Israel ha mantenido durante el paso de los años. Dejarlo claro en nuestros hermanos, dejarlo claro en nuestros hijos, para que ello sea una fuente, un ancla que los mantenga firmes en momentos de la prueba.
que ellos puedan estar seguros diciendo, yo estoy guardando Torah, y si yo estoy guardando Torah, puedo orar correctamente a mi Padre, y Él me escuchará porque así lo ha prometido, porque así lo ha dicho, y si Él me escucha, yo sé que a su debido tiempo responderá, si es su preciosa y perfecta voluntad que así sea. Pero cuando guardamos Torah, sabemos que tenemos el criterio para acercarnos y tenemos el criterio para mantenernos. No vivimos una vida de fantasías, no vivimos una vida de sueños, donde decimos que vivimos en fe, pero no obedecemos. No se nos puede olvidar, amados, que no podemos olvidar, que no se nos olvide que no olvidemos. Que no se nos olvide que debemos transmitir la palabra del Eterno, dejarla plantada en los corazones de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de los que nos rodean, de las personas que están a nuestro alrededor. Será la única manera. Y debemos aprovechar hoy en día que todavía tenemos acceso a la palabra, porque llegarán días donde volverá a ser llevada, donde volverá a ser quitada, donde será borrada de todo dispositivo, de toda plataforma, y serán buscados los libros que queden. Y no habrá más Torah. La que quede en nuestra cabeza, la que quede en nuestro corazón, será la que nosotros transmitiremos a los que estén a nuestro lado, a los que estén a nuestro alrededor. La Torah que quede en nuestro corazón, que quede en nuestra mente, será la que transmitiremos y volveremos nuevamente a la Torah oral. Volveremos nuevamente a la Torah oral. Volveremos nuevamente a tener esa costumbre que tuvieron nuestros antepasados. Y es importante, amados, por eso que la guardemos, que la estudiemos, que la afiancemos en nuestro corazón, para tener que darle de comer a otro, para tener ese alimento espiritual que necesita mi hermano, que necesita mi hermana, que necesita mi hijo, mi hija, para poder ser firmes y poder entregar lo que el Padre nos ha entregado a nosotros. Por eso, bienaventuradas las familias que hoy en día están en Torah. Bienaventuradas las familias que hoy en día les queda fácil predicarle a sus hijos y enseñarles Torah. Van a haber días donde va a ser prácticamente imposible mencionar algo que esté dentro de la Biblia, algo que esté dentro de la Torah. Amados, es tiempo de meternos y aprender y estudiar y que se vuelva parte de nuestro vocabulario, que no podamos hablar si no sale una palabra de Torah de nuestra boca. Que siempre hablemos de Torah y que siempre la dejemos clara en los corazones de los que nos escuchan. Bien, amados, y cerrando, decimos Baruch Atadonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam natan betoeinu Baruch Atadonai noten a Torah. Amén.